Saludos, mis amados, bendición y paz es un gozo para este servidor, aspirante a siervo inútil, José Ramón Vázquez. Si es que llegamos a hacer lo que Dios nos ha mandado o encomendado. Es un verdadero honor poder dirigirme a ustedes en los aprestos para este sábado a las 8 de la noche, que tenemos un maravilloso encuentro de oración y adoración vía Zoom. Y pues tengo el de parte del presidente de Añoranza y su directiva la responsabilidad de conversar un poquito con todos los miembros de este cuerpo de Cristo que se reúne aquí en Añoranzas Fraternal. Hablar un poco acerca de lo que es la oración. Y quiero tomar precisamente un pasaje emblemático, muy conocido por todos nosotros los creyentes, que se encuentra, permítanme citarlo, en Santiago capítulo 5, versículos 13 en adelante. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Dice este pasaje emblemático: y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Aquí es donde ponemos mayor énfasis para conversar brevemente sobre este tema de la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Y a continuación viene y habla de un justo llamado Elías, que era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente, palabra importante, fervientemente, para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y oró otra vez, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Yo quiero hablar con ese tema precisamente. En el verso 16, la parte B creo que es, dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Aquí hay 2 palabras adjunto de la palabra oración. ¿Qué es orar? Bueno, orar sencillamente, desde el punto de vista entre una conversación de Dios y el hombre, pues orar es hablar con Dios. Ahora bien, más que hablar con Dios, si vamos a la definición de la palabra orar, desde el punto de vista de lograr la eficacia en la conversación o tener una comunicación efectiva, que debemos procurar con Dios tener una comunicación efectiva, la Biblia habla de los obstáculos que se pueden presentar para que la oración con Dios, el hablar con Dios, tenga problemas y no sea eficaz. Vamos a citar rápidamente. Por ejemplo, en las relaciones maritales, ¿verdad?, de parejas, ¿sabía usted, en el caso del hombre, que cuando éste trata a la mujer ásperamente, su oración no llega, no tiene eficacia? O sea, puede orar con fervor, puede orar por largo periodo o por mucho tiempo, y su oración, dice la Biblia, que no va a subir a la presencia de Dios. Sencillo como eso dice la palabra de Dios. Pero por otro lado, también la palabra de Dios dice que la conversación con Él, cuando la persona que ora no vive conforme a la palabra de Dios, tampoco su oración es oída, no llega a la presencia de Dios.
dice que no todo el que diga Señor, Señor, o sea, hable con él, ni va a entrar al reino de los cielos, ni su oración va a ser oída. Y así yo puedo poner muchos ejemplos que neutralizan, hacen ineficaz la palabra oración cuando se trata de hablar con Dios. Pero permítame definir la palabra oración desde el punto de vista de la oratoria. ¿Qué es orar? Orar es hablar con alguien, puede ser Dios o puede ser con una persona o un público, más de una persona. Dice que es hablar con alguien o con una multitud para persuadirlo o mover un estado que la persona tenga, una actitud en su ánimo. Eso es orar. Entonces aquí está hablando precisamente el verso 16 en su parte B de una oración o de una persona que habla y logra persuadir y mover aún cualquier ánimo, digamos, que puede ser negativo que alguien tenga. En el caso de Dios, Dios muchas veces dice que los cielos se han cerrado y que Dios no ha oído la oración. Aquí mismo en este pasaje está hablando de el cielo cerrado y que no valía ningún tipo de oración cuando Elías oró. Dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Estoy en el capítulo 5, versículo 17. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. O sea, durante ese tiempo, no importa quién orara, nadie iba a poder abrir el cielo. O sea, Dios convenció, o mejor dicho, Elías convenció a Dios, su oración fue eficaz, y detrás de ello está lo que dice aquí, que hace eficaz la oración. Y es, número 1, la oración, dice aquí, eficaz, es la oración del justo. Y esa oración del justo puede mucho. ¿Qué tanto puede? Entonces aquí hay dos cosas importantes. ¿Cómo lograr que la oración sea eficaz? Da la respuesta. Ser justo. Entonces dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuánto puede? Bueno, en el caso de Elías, fíjese cuánto puede lograrse cuando la oración es eficaz, porque está acompañada de una vida justa, como en el caso de Elías, que oró a Dios y pidió a Dios de manera ferviente que no lloviese por 3 años y medio, a no ser a cuando él diera la orden. Ahí está la eficacia de la oración de un justo, qué tan poderosa es. Este hombre cerró el cielo por 3 años y medio para que no lloviese, y no llovió durante 3 años y medio hasta que este hombre, que tenía la capacidad de orar con eficacia y que, como era justo, ahí está la condición, podía hacer cosas sobrenaturales. O sea, el poder de la oración está, su eficacia está en la justicia. Pero vamos a definir primero qué significa la oración eficaz. O sea, la oración que puede persuadir a Dios y que puede cambiar aún la actitud que Dios pueda tener. Antes de definir la palabra eficaz, permítame citar el caso que encontramos en Génesis, creo que es capítulo 18, 19, donde encontramos a Abraham. Ustedes conocen a Abraham, ¿verdad? Abraham, dice la Biblia, que era justo. Dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, pero su vida per se era una vida justa. Ya la fe es un aditivo, obviamente, que convalida debilidades, faltas, y hace que este hombre sea visto por Dios como un hombre justo. Entonces, ¿cómo esta parte que dice acá
que orar es eficientemente cuando uno logra persuadir. Abraham trató de persuadir a Dios a través de la oración. Cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, fíjese que Dios se dirige, pero antes dice, yo no debo hacer tal cosa. ¿Cómo voy yo a hacer tal cosa? Destruir a Sodoma y a Gomorra sin antes decirle esto que voy a hacer a mi siervo Abraham. ¿Por qué? Porque él es justo e iba a enseñar esa justicia a sus descendientes. Eso dice Dios. Ahora, fíjese un detalle. ¿Cómo trató Abraham de persuadir a Dios? De mover el estado del ánimo que había en Dios. ¿Cuál era el estado del ánimo que había en Dios? De ira. O sea, la maldad de Sodoma y Gomorra había llegado al tope, al colmo, a su límite, al extremo, que es ya el límite a donde puede llegar una cosa. ¿Con qué trató él de persuadir a Dios y de mover ese estado de ánimo, esa decisión que Dios tenía de destruir a Sodoma y a Gomorra? El recurso es el que está aquí. Primero, Abraham era justo. Entonces Abraham podía orar a Dios y lograr el resultado, pero había una situación. Y es que para convencer o persuadir a Dios, él no le dijo, Dios, ¿qué tal si tú perdonas a Sodoma y a Gomorra si hacen un ayuno de 40 días? Que pasó en el caso de Nínive. Un ayuno que trajo un arrepentimiento con él, obviamente. Pero aquí Abraham está citando un recurso que es el que aquí dice, que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, Abraham, cuando ora a Dios, ¿cuál es la condición? Le dice, Señor, no le dice, mira si allí hay gente que es santa porque se viste de tal o cual manera, porque oran mucho. No pide ni usa ese tipo de argumentación. No, Abraham dice, Señor, si hay 50 justos, ¿no perdonarás a Sodoma y a Gomorra? Fíjese que cuando la Biblia habla de la santidad, realmente, aquí está el secreto de los justos, es que la santidad, cuando usted traduce, o sea, está ligada directamente con la palabra justicia. Cuando usted traduce, por acá tengo las notas, la palabra justo, dentro de sus significados está la palabra en sus sinónimos santo. O sea, una persona justa es una persona santa. Ahí está el secreto del poder que tiene y para hacer eficaz la oración. Que cuando hablamos de la oración del justo, estamos hablando de que justo significa santo. Ahora, ¿cómo se define la palabra justo o justicia? La justicia que está dentro de las 4 virtudes principales, esenciales, capitales o cardinales. ¿Cómo se define la palabra justicia? Conjunto de todas las virtudes que hace bueno al que la posee. ¿Escuchó? Por eso dice Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿qué significa eficaz? Para que manejemos también ese término. La palabra eficaz significa que produce el efecto esperado. O sea, la oración que produce el efecto esperado. Eso es lo que está diciendo. ¿Cuál es la oración que produce el efecto esperado? También la palabra eficaz significa que va bien para determinada cosa. O sea, cuando hablamos con Dios, ¿qué buscamos? Muchas cosas. La principal
es estar en paz con Él, pero una vez que estamos en paz con Él, es que nuestras necesidades, cual sea, cuando oramos, este es el camino para poder conseguir las cosas. La oración. La oración es en la Biblia un recurso que, bueno, los apóstoles, por ejemplo, dice que ellos iban a perseverar en dos cosas fundamentales, en la oración y en la palabra. Jesús habla de el poder de la oración. Jesús enseñó a sus discípulos a orar, pero le dio un modelo de oración eficaz, o sea, que producía el efecto esperado, que ser oído por Dios, ser perdonados por Dios. Entonces, esa oración modelo la encontramos como una oración eficaz. Cuando ores, y ahí te dice parte de lo que Santiago menciona aquí, el perdón y el orden como debe vivirse la vida, lo establece el Padre Nuestro. Entonces, ¿qué significa eficaz? La palabra eficaz en sus sinónimos, la oración eficaz, que es la oración del justo, pero la palabra eficaz significa fuerte. Entonces vamos a traducir la oración fuerte, la oración poderosa, la oración competente, la oración vigorosa, la oración eficiente, la oración valiosa. Eso significa eficaz. ¿Cuál es esa oración? El que más duro la haga, el que por más tiempo dure en ella orando. No, la oración eficaz, o sea, la oración fuerte, poderosa, competente, vigorosa, eficiente, valiosa, que produce el efecto que es convencer, persuadir a Dios. Es la oración que está haciendo Abraham. La oración del justo. Él dice, Señor, si hay 40 justos, y así fue, nunca cambió la oración. Todo el tiempo fue hasta el final. Mira a ver si hay 10 justos. Entonces definamos qué es la justicia, ya que hemos visto qué es la oración eficaz, que está condicionada a la justicia, porque ser justo, dice, conjunto de todas las virtudes que constituye bueno al que la tiene. Entonces, por eso Abraham, cuando Dios va a actuar, primero habla con él, porque es justo. O sea, fíjense que hay una comunicación efectiva entre Dios y el hombre justo, que es como se le llama a los santos, los justos, porque la palabra justo significa santo. Es interesante entender esto. No es la oración en el tono más alto la eficaz. No es el que dure más en ella, en la oración, por más horas. Eso no es lo que hace a la oración eficaz. En esencia, yo estoy hablando de lo esencial. No estoy hablando de que no es importante orar mucho, que no es importante ser ferviente en la oración. Sí lo es, pero no es lo que la hace en esencia eficaz. Lo que hace a la oración eficaz, poderosa, potente, que logre el efecto, es la justicia. Porque ser justo es ser santo. Ejemplo, cuando la Biblia habla de Abraham, ¿verdad? Y de su justicia, lo está presentando como santo. Pero cuando habla de Noé, a Noé, ¿cómo se le presenta? No dice cuánto ayunaba, no dice cuánto vigilaba, no dice cuánto o cómo se vestía. No, usa una sola palabra. Porque en esa palabra está todo esto reunido. O sea, una persona justa es una persona que se va a vestir como Dios manda, porque en su palabra lo dice cómo. Va a orar, va a ayunar como Dios manda, porque lo dice en su palabra. Entonces, desde ese contexto, ¿qué significa justo? A alguien que es exacto,
que hace todo lo que Dios dice y como Dios dice. Justo fue Jesús. Y lo presenta la Biblia que fue un intercambio del justo por los injustos. ¿Por qué Jesús fue oído? ¿Por qué Jesús logró justificar a toda la humanidad? Él solo. Porque Jesús cumplió con toda justicia. Y ahí está la clave de su santidad. El énfasis de Jesús todo el tiempo en su mensaje fue la justicia. Por ejemplo, capítulo 5 de San Mateo, versículos 18 al 20. Lo primero es que él dice, no piensen que yo he venido aquí a abrogar la ley. Yo no he venido a abrogar, yo he venido a cumplir. Porque ni una jota ni una tilde pasará de toda la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahí está la definición de justo. Ser exacto con lo que Dios dice y como Dios dice. Entonces tú vas a cumplir con todo lo que está en la Escritura. Por eso cuando se va a hablar de santidad, la palabra que reúne todo lo que es el pliego de cosas de la santidad y cómo hay que vivir en santidad, basta con la palabra justo. Por eso cuando habla de Noé, dice que Noé era pregonero de justicia y halló gracia delante de Dios. Cuando se habla en Sodoma y Gomorra, que es puesta como ejemplo para lo que es vivir impíamente y para los que viven así impíamente, allí vivía un justo llamado Lot. Entonces fíjese que dice que el justo Lot era abrumado por la nefanda conducta. Está diciendo que él era santo, que él cumplía con todas las reglas de Dios y lo que llenaba las expectativas de Dios. Entonces, la palabra justo tiene que ver con el conjunto de todas las virtudes. ¿Qué es eso de virtud? Vamos a definir la palabra virtud, que es importante. Cuando usted traduce la palabra virtud que está contenida, dice que ser justo, que es lo que hace a la oración eficaz, o sea, que puede mucho, que la hace poderosa, que la hace vigorosa, que hace que logre, cuando usted habla con Dios y le pide a Dios el resultado, se debe a que ella reúne todas las virtudes. La justicia es lo que hace a la oración eficaz. Entonces, ¿qué significa conjunto de todas las virtudes? La justicia, que es lo que hace eficaz cuando una persona ora. Elías oró y muestra el poder de la oración eficaz, porque Elías era justo. Era tan justo que Dios se lo llevó vivo, no vio muerte, de tan justo o santo que era Elías. Entonces, ¿qué significa conjunto de todas las virtudes? La palabra virtud significa integridad. ¿Está viendo lo que es la justicia? Conjunto de todas las virtudes. Entonces, virtud es integridad del ánimo y bondad de vida. Entonces, la justicia, que es lo que hace eficaz la oración, y al que ora, repito, no es la cantidad de horas que duremos orando, no es la vehemencia, la intensidad con que oremos, el tono elevado en que oremos, lo que lo hace eficaz en esencia. Eso es importante en determinado momento, porque el mismo Elías dice que oró fervientemente. Sí, pero aquí no dice que porque oró fervientemente es que su oración fue eficaz. Eso fue parte. La esencia aquí dice, el verso 16 de Santiago 5, que la oración es poderosa, logra el resultado, es eficiente, es eficaz la oración cuando va acompañada y sale de la boca de un hombre o de la mente de un hombre o una mujer justos. Entonces la justicia es el conjunto de todas las virtudes. ¡Wow! Eso es poderoso. Que hace bueno al que la posee. Entonces, ¿qué significa virtud? Integridad de vida. O sea, lo que está diciendo es que la oración eficaz del justo y por tanto la justicia tiene per se la santidad porque usted es íntegro. Si usted va, por ejemplo, a San Mateo, o no San Mateo, corrijo, a Hebreos capítulo 10, versículo 22, fíjese que dice que nos acerquemos al trono de la gracia confiadamente, en plena certidumbre de fe,
lavados los corazones de mala conciencia. ¿Ve? Entonces aquí dice que la oración eficaz, dice Santiago, capítulo 5, verso 6, del justo puede mucho, y que la justicia es integridad del ánimo como virtud, conjunto de todas las virtudes. Entonces la virtud es integridad de ánimo y bondad de vida. Me gusta definir virtud de esta manera: disposición y afán por conocer y practicar el bien. Oiga esto, lo que es la justicia, como el conjunto de todas las virtudes que hace bueno al que la posee. Entonces, la virtud es disposición y afán por conocer y practicar el bien. Yo espero que con esta breve enseñanza, nosotros este próximo sábado a las 8 de la noche, vía Zoom, todo el cuerpo de Cristo reunido aquí en añoranza fraternal, si algo debemos procurar antes del sábado es lo que dice Santiago. Si alguien tiene alguna falta contra algún hermano, dice que nos confesemos unos a otros. Procuremos ir el sábado con una vida justa, una vida santa, una vida de integridad en nuestro ánimo y bondad de vida. La oración es tan poderosa que dice Santiago que oremos los unos por los otros, que si alguno está enfermo, no solo va a ser sanado, sino también perdonado. Oiga el poder de la oración del justo, qué tan poderosa, qué tan eficaz es. Pero es cuando nos presentamos a Dios con una vida justa. Recuerde que la justicia significa ser santo y es integridad del ánimo y bondad de vida. Es el conjunto de todas las virtudes que hace bueno al que la posee. Entonces, esa es la oración que debemos procurar hacer este próximo sábado desde las 8 de la noche, donde tendremos como invitado al hermano Rafael Campuzano, residente en los Estados Unidos de Norteamérica, pero que es un hombre de Dios y parte de nosotros, ¿verdad? Creo que de Guachupita, si no, o Gualey, no recuerdo bien ahora. Gente del barrio, gente del vulgo, como todos nosotros, gente humilde, vamos a estar clamando al Señor. Justos, eso es lo que debemos procurar cada uno ser para que este próximo sábado nuestra oración pueda mover el trono de Dios. Eficaz, esa palabra quiero terminar con ella. La oración eficaz del justo. Eficaz significa que produce el efecto esperado. ¿Cuáles son los propósitos de orar juntos este próximo sábado? Hay muchas necesidades, pero necesitamos que nuestras oraciones sean eficaces y produzcan el efecto esperado. Pero también que nuestra oración sea fuerte, sea poderosa, sea competente, sea vigorosa, sea eficiente ante la presencia del Señor. Abraham, cuando pidió por Sodoma y Gomorra, sabía que al pedir 50 justos, 40 justos, 10 justos, estaba procurando gente con integridad de ánimo. Eso es lo que significa. Y eso haría mover el ánimo de Dios, que era destruir a Sodoma y Gomorra. Mire qué tanto poder tiene la oración, que Abraham sabía que si encontraba 10 justos, o sea que si este sábado por lo menos 10 justos oramos, la oración será poderosa, será eficiente, será vigorosa y moveremos el trono de Dios y la voluntad a favor nuestra de Dios. Bendición y paz. Un honor para este servidor. Espero que esto sirva no solo para esta ocasión en que vamos a orar, sino que sea útil para su vida y peregrinaje cristiano. José Ramón Vázquez,
aspirante a siervo inútil, si es que hago lo que Dios me ha mandado hacer. Bendición y paz.